las 7:16 y bueno, pues vamos directo a la México-Puebla para que si usted va a tomar alguna decisión que implique pasar por esta zona, pues la tome bien informado. David Galván, ¿estás ahí? ¿Cuáles son las condiciones a esta hora de la mañana? David, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Buenos días. Y pues ya hay mayor flujo de vehículos en este punto. Es el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla. El día de ayer, gracias a un acuerdo que se alcanzó entre autoridades de la Secretaría de Gobernación y los ejidatarios de Tlahuapan en el estado de Puebla, bueno, pues se acordó desde ayer después de las 9:15 de la noche aproximadamente, pues liberar un carril de la circulación en cada sentido para quien se dirige hacia la Ciudad de México y también para quien avanza hacia la capital de Puebla. De momento, los manifestantes que han mantenido por 3 días cerrado, bueno, pues mantienen sus campamentos en este punto y hubo un reforzamiento a lo largo de la noche con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, que están haciendo pues esta custodia, sobre todo para ver por la seguridad de las personas que se encuentran en este punto, de los vehículos que transitan y de igual forma pues hacer los cortes a la circulación, avisar a través de estos trafitambos, a través de conos de vialidad, que hay esta reducción de carriles. Bien. Más o menos se ubican desde 1 kilómetro antes de este punto y hasta llegar a esta zona. Hay que recordar, Azucena, que pues el reclamo de estos ejidatarios de al menos 4 comunidades de Tlahuapan, pues sigue siendo la cuestión de que no fue el pago, no tuvieron el pago que realizó el gobierno federal al municipio, a la cabecera, sino que ellos no recibieron pues ningún peso. De estos hablaban de 174 o 175 millones de pesos que otorgó el gobierno federal a Azucena. Entonces sigue bloqueado, digamos, semi bloqueado, con un carril en ambas circulaciones abierto. Ahí se está permitiendo hasta esta hora de la mañana el paso de vehículos. Así es, y el acuerdo es que se mantendrá igual la carretera federal. Ayer estuvo cerrada con los mismos cortes, hoy está totalmente abierta la circulación. Bueno, pues ahorita regresamos contigo, David, si eres tan amable. Gracias, buenos días. En la línea está el asesor de ejidatarios inconformes, con quien ya habíamos hablado ayer. Perdón, está con nosotros Jorge Portilla. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Oiga, mucho gusto en saludarte nuevamente. Al contrario, gracias por tomarme de nuevo la comunicación. A ver, bueno, pues está abierto un carril en cada uno de los sentidos. Supongo que hay algún avance en las negociaciones, en las pláticas. Desde luego, afortunadamente, el diálogo nos ha permitido concretar acuerdos con el gobierno del estado de Puebla y finalmente esto es resultado de la buena disposición de la apertura. ¿Y cuál es el avance, Jorge? Mire, gracias a los oficios del secretario de Gobernación, Javier Aquino, pues él fue el primero que nos aperturó el diálogo, nos invitó a una negociación. Esta se dio en el sentido de que vamos ya a establecer una dinámica para calendarizar las acciones que nos lleven ya a concretar el pago. Ahorita la información que daba tu reportero, me parece es importante precisar 2 cosas. En primer medida, ciertamente el acuerdo emana de los ejidatarios. Eso es fundamental. Lamentablemente algunos medios han pretendido señalar que es un servidor quien toma todas las determinaciones. Nosotros no hemos sido más que los asesores, como siempre lo he establecido. Afortunadamente, gracias al trabajo realizado, se logró la resolución definitiva de las autoridades jurisdiccionales que le dan la razón a nuestros asistidos. Sí. Sin embargo, en el sentido de tomar las determinaciones al interior de cada uno de ellos, hay incluso, he insistido en ello, hay reglamentación, la ley agraria, sus propios reglamentos internos que regulan la vida interna de estos poblados. Ellos son por mayoría de votos en las asambleas ejidales quienes toman sus determinaciones. Solo en los casos individuales también, como cualquier sujeto decide de manera personal si inicia un juicio agrario o si no lo hace. Ayer el presidente pues decía otra vez que usted estaba, que el asesor estaba queriendo abusar, que los estaba manipulando, que no iban a ser rehenes de este tipo de situaciones y que incluso habían ustedes rechazado los avalúos.
Bueno, yo reitero, hice aclaraciones el día de ayer en una rueda de prensa, en el sentido de que pues, se respeta y se va a seguir respetando evidentemente siempre la investidura presidencial, eso es evidente. Yo no podría, desde luego, involucrarme en una dinámica en la que haya discusión. A mí me interesa, desde luego, privilegiar el interés de mis asesorados. Resolver, claro. Oiga, Jorge, ¿les van a pagar o no? Mire, es ahí donde quiero hacer la precisión. Señala el reportero que ya hace unos años se le pagó como dijo, a la cabecera municipal. Sí. Mira, aquí estoy leyendo, déjeme poner este contexto. En la primera plana de Reforma coloca la copia de un cheque por 176 millones de pesos y dice, en septiembre del 2018 el Comisariado Ejidal de Santa Rita recibió un cheque por 176 millones de pesos por la indemnización de terrenos afectados en el 62. Pero ahora uno de los asesores legales asegura que aún se les adeuda a otros 1,600 campesinos. Esa es la información que ha circulado desde ayer, ese cheque. Es que es lamentable que haya una confusión tan grande. Mire, desde ayer, tanto Gobierno del Estado de Puebla, particularmente el secretario de Gobernación y un servidor, hemos hecho una precisión fundamental. El municipio en el que se ubica el ejido Ignacio López Rayón es el municipio de Tlahuapan, Puebla. Ajá. Perdón, ¿sí se escuchó? Sí. Ah, bien. Decía que el ejido de Ignacio López Rayón se ubica en el municipio de Tlahuapan, Puebla. Eso es importante, pero es el ejido Ignacio López Rayón el que ahorita está reclamando el pago respectivo. Este ejido, en efecto, no ha recibido un centavo a la fecha. ¿El comisario ejidal de Santa Rita en 2018 sí recibió un cheque por este monto, 176 millones de pesos? Desde luego. Sin embargo, hay que precisar lo siguiente. La confusión estriba en el hecho de que no es lo mismo el ejido Santa Rita Tlahuapan, ¿sí? Que el ejido Ignacio López Rayón. Correcto. Son dos ejidos. Entonces recibió el dinero a nombre de las terrenos o propiedades de Santa Rita y falta que se pague a los ejidatarios del ejido Ignacio López Rayón. Exactamente. Es ahí la confusión. No es un pago que llegue a la cabecera municipal. La cabecera municipal no tiene absolutamente nada que ver también. Los ejidos tienen personalidad y patrimonio propios, y en ese sentido, pues ellos, en su oportunidad, Santa Rita Tlahuapan, realizó por la vía jurisdiccional también el reclamo de una indemnización. En 2018, ciertamente recibió ese recurso. Eso es cierto. Bien. Lo que es falso es que sea la cabecera municipal la que deba de recibirlo. No tiene por qué. Pues así está el destinatario, ejido de Santa Rita Tlahuapan, municipio de Tlahuapan, Puebla. Así está el destinatario del cheque. Precisamente, reitero, hay una confusión. Santa Rita Tlahuapan es un ejido. El municipio es Tlahuapan. En ese municipio de Tlahuapan hay otro ejido. Sí, otro, correcto. Eso queda claro. El asunto es si recibieron ese dinero para otro ejido, no para, para este ejido que todavía tienen pendientes y según veíamos ayer una cantidad similar, unos 200 millones de pesos, Jorge. No, tampoco hay que apresurar. ¿Cuál es la cifra? No se ha determinado la cifra a indemnizar. Pero para negociar supongo que tienen alguna cifra sobre la mesa, ¿no? Bueno, la única referencia que existe efectivamente pudiera considerarse es el pago que ya el ejido vecino recibió hace 6 años. Sin embargo, eso no es definitivo. En ese sentido, justamente el diálogo que se había estado sosteniendo con Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes era para justamente ir definiendo este aspecto, cuál sería el monto apropiado para la indemnización. O sea, correcto. Es decir, esa es una base y de ahí se negocia con las autoridades. Ahora, déjeme cruzar el corte nada más para que me diga cómo va a transcurrir este día con el bloqueo. Gracias a Jorge Portilla por quedarse con nosotros, asesor de ejidatarios inconformes. Jorge, para preguntarle, ¿se va a mantener hoy el bloqueo intermitente, es decir, con un carril abierto a la circulación? ¿Hay posibilidades de que se bloquee por completo? ¿Qué va a pasar hoy, Jorge?
Mire, hasta donde yo sé, los ejidatarios tomaron una determinación definitiva en el sentido de mantener esa apertura del carril Ujú. que desde ayer está abierto, permitiendo, por supuesto, el libre tráfico. No creo que se considere nuevamente ocuparlo. Y lo digo así en esos términos de no creo, porque pues, dije hace un momento, las determinaciones no son mías. Ujú. En eso también hay que ser bien claros. Se ha insistido mucho en que yo soy, que estoy atrás, que pues yo no soy. Soy simplemente quien los asesoró para ganar un derecho. De ahí las determinaciones para venir presionando, para venir tomando este tipo de acciones que son tomadas por ellos propiamente. Correcto. Entonces, por lo pronto, se mantiene parcial este bloqueo, un carril abierto en ambos sentidos, uno en cada sentido. Jorge, ¿y siguen las negociaciones hoy? ¿Siguen las pláticas? Las pláticas están abiertas permanentemente, Bien. pero también enfatizar que el acuerdo de los ejidatarios no fue solamente respecto de aperturar el flujo vehicular en la autopista, como ya se señaló, sino también en la carretera federal. Ah, correcto. Absolutamente. Correcto. Bueno, Jorge, pues entonces pendientes, aún está en el aire la posibilidad de que les paguen o no, o se han comprometido a pagarles y solo falta establecer la cifra. Efectivamente, la parte de los acuerdos con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla fue justamente hacer también el acercamiento nuevamente para establecer la mesa de negociación que traíamos avanzada, pero que se interrumpió el día 6 de este Ujú, mes. ujú. La pretensión es, como siempre se ha dicho, que sea el diálogo, que Bien. sea el acuerdo el que pueda permitirnos encontrar la mejor solución para este problema. Muy bien, pues atentos a lo que Siempre, ve. Sí, per- dígame. perdón, siempre también con un elemento fundamental. El diálogo, el acuerdo benéfico para todos, implica que tampoco se criminalice un reclamo que, como hemos estado señalando, es legítimo en Sí. razón de que las autoridades así lo determinaron. Así es, Que haya no haya sido en este persecución. sexenio, en el pasado, en el antepasado, el Estado tiene una responsabilidad, cumplir En, con una conclusión, con una orden legal, con una en, conclusión legal, ¿no? Bueno, Jorge, en pues estamos efecto, atentos a lo que venga en las próximas horas y muy amable como siempre. muy amable, te agradezco. Gracias, gracias, Jorge Portilla. Lupita Gutiérrez en Guerrero, buenos días.